Buenas tardes chicos, hoy quiero hacerle una explicación de los tres temas dados en contabilidad: activos, pasivos y patrimonio. Voy a tomar cada 3 clases a hacer un video porque sé que no todos tienen la facilidad de tener wifi para poder ver estos videos, pero voy a intentarlo hacer cada 3 clases para hacer una explicación conjunta de todo lo que hemos dado. Vamos a empezar con activos. Los activos son todos los bienes, derechos y recursos a nombre de la empresa que son representados en dinero, es decir, todo lo que yo puedo convertir en dinero: mercancías, muebles, oficina, todos los elementos de oficina, todo lo que yo pueda convertir en dinero, lo que yo pueda vender que me den dinero, eso es activos. Hay activos que son lo que dicen aquí derechos, que son las cosas las cuales me dan a mí un título para yo cambiarlo por dinero. Ejemplo, cheques. Yo tengo un cheque de 20 millones de pesos, yo no tengo los 20 millones en efectivos en ese momento, los tengo representados en un título valor, en un derecho a cobrar que se llama cheque. Así como hay pagarés, también hay letras de cambio, todas esas cosas que me dan el derecho a mí de cobrarle algo a alguien es un activo. Los bienes son todos aquellos de los cuales que representa son tangibles, que yo los pueda ver y tocar, es decir, un mueble, un teléfono, un carro, etc. Y también los recursos que son los inventarios, en este caso, la mercancía, ¿ok? Hay 2 clases de activos: los activos corrientes y circulantes y los activos no corrientes y circulantes. Este primero es aquello que yo puedo convertir en dinero en menos de un año. Por ejemplo, la mercancía. Yo no puedo tener mercancía que tenga más de un año ahí, porque uno, ya está obsoleta; dos, puede estar vencida; tres, ya se perdió su vida útil, ¿verdad? En cambio, los activos no corrientes son aquellas cosas que yo compro como para uso de la empresa. Supongamos en el colegio, los activos no circulantes son las sillas, los computadores, los muebles. ¿Ok? Los activos son de naturaleza débito. Esto quiere decir que aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Su código es el número 1. Ya ustedes vieron el ejemplo que dice: una empresa compró lo siguiente: computador por valor de 2.500.000, compró otro computador por 1.000.000 y luego devuelve el segundo computador por defecto de fábrica. Quiero enfatizar aquí no estamos hablando del dinero, estamos hablando del computador. ¿Qué es el computador? Un equipo de oficina, cuenta 1524. Se dice que los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Entonces, si yo compro un computador, mi computador aumenta o disminuye mis activos. ¿Qué son los activos? Bienes. Si un computador es un bien y yo compro un computador más, quiere decir que tengo más activos, y activos aumenta ¿dónde? En el debe. Por lo tanto, coloco 2.500.000 en el debe. El segundo punto: otro computador por valor de 1.000.000. Es decir, otro computador más. Más significa aumento y aumento va en el debe. Entonces, 1.000.000 de pesos en el debe. Ojo, 1.000.000 de pesos en el debe porque activo aumenta en el debe. En otras cuentas donde aumente es donde usted lo debe de colocar. ¿Ok? Luego se devuelve el segundo computador por defecto de fábrica. Si se devuelve, está saliendo ese computador, no estoy hablando de plata, ojo, estoy hablando del computador. Quiere decir que ese computador sale de mis activos. Y si sale, todo lo que sale disminuye y los activos disminuyen ¿dónde? En el haber. Entonces, por eso se coloca los 3 millones el millón de pesos en el haber. Luego de esto, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer los movimientos. En el debe, 2.500.000 más 1.000.000 da un total de 3.500.000. En el haber, 1.000.000 de pesos es el único valor que está, ¿verdad? Lo coloco ahí. Luego tengo que hacer el saldo. ¿Cuál es el saldo? Debe menos haber. Y lo voy a colocar donde esté el mayor. En este caso, 3.500.000.
Entonces, resto 3.500.000 menos 1.000.000 me da 2.500.000. Como que no en el debe, se llama saldo débito. Espero que haya quedado claro activo. Vamos a pasar a pasivo. Los pasivos son deudas. Todo lo que yo deba es un pasivo. ¿Cuál es la diferencia de un pasivo con un gasto? Todavía no hemos dado gasto, pero voy a dar la diferencia ahora. Las deudas son algo que yo adquirí primero como un beneficio, o sea, me dieron una plata por anticipado y después yo tengo que pagarlas. No necesariamente puede ser plata, también pueden ser mercancías o pueden ser cualquier cosa que yo tuve primero y después tengo que pagarlo. ¿Cuál es la diferencia que en los gastos? Los gastos obtuvo el beneficio, lo pago, pero esa plata no la recupero más. Los pasivos sí son recuperables. ¿Por qué es recuperable? Si a mí me dan una mercancía, bueno, vamos primero a terminar el concepto de pasivo. Pasivos son deudas y obligaciones que tiene la empresa con tercero. Todo lo que yo le tenga que pagar a otro. Un ejemplo de esto son préstamos bancarios, lo que le estaba diciendo de la mercancía que da el proveedor a crédito. ¿Qué quiere decir esto? A mí, yo tengo un negocio de zapatos, Calzados Ilse María, y resulta que yo no coso los zapatos, yo no los hago. Me da Calzados Ferrer, me dice, bueno, mira, yo te doy 30 pares de zapatos y de esos 30 pares de zapatos, tú no me los vas a pagar cuando los vendas. Eso se llama mercancía que da el proveedor a crédito. Yo los recibo, no los pago enseguida, los vendo y de la plata de la que vendo es que voy a cancelar la deuda que yo tengo con Calzado Ferrer. Eso es mercancía a crédito. Mercancía que no pago inmediatamente, sino la pago con el tiempo. Los impuestos que debo pagar al Estado, obviamente esos son pasivos porque ese es un dinero que tengo que pagarlo en un tiempo estipulado. Al igual que los pasivos, los activos, los pasivos tienen dos clases. Está el pasivo a corto plazo, aquí debería ser corto, no corta. Pasivos a corto plazo, que son aquellos que yo tengo que pagar en un plazo menor a un año. Por ejemplo, imagínense yo deberle una mercancía a un proveedor después de un año. Ya eso es deuda perdida o deuda de difícil cobro. No me voy a meter en ese tema. Pero entonces, todo lo que sean pasivo a corto plazo son aquellas que yo tengo que pagar menor a un año y de largo plazo mayor a un año. Por ejemplo, esos créditos bancarios, los préstamos bancarios que nos dan X banco y nos los prestan a 5 o 6 años, ¿sería un pasivo a corto plazo o a largo plazo? Exacto, a largo plazo. ¿Ok? Los pasivos son de naturaleza crédito. Esto quiere decir que aumentan en el haber y disminuyen en el debe. El código de pasivo es el número 2. Ejemplo. Ya dijimos que los créditos bancarios son deudas y las deudas son pasivos. Teniendo eso como base, sabemos que vamos a buscar el código de créditos bancarios en los números 2, que son pasivos. Este caso, 2105, obligaciones financieras, representa contablemente a los créditos o préstamos bancarios. Un ejemplo de esto, la empresa X obtuvo en Bancolombia un préstamo de 25 millones de pesos. Luego Banco Occidente le hizo otro préstamo de 30 millones. Pero resulta que la empresa le entró buena platica y pagó la mitad del préstamo de Banco Occidente. Entonces, ¿cómo contabilizo eso? Primero lo que voy a contabilizar, la número 1, el préstamo que me hizo. Si yo tuve un préstamo bancario, obtuve una deuda. Si los pasivos son deudas, entonces si a mí este banco me prestó más plata, es decir, más deuda, quiere decir que mis pasivos aumentaron o disminuyeron. Es correcto, aumentaron. 25 millones en el haber. ¿Por qué? Porque pasivo aumenta en el haber. Como aumentó mi deuda, aumentan los pasivos. 25 millones en el haber. Luego viene otro banco y me da el préstamo de los 30 millones. Repito,
haber o debe, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, ¿cierto? Porque me están dando otra deuda más, otro préstamo más. Entonces son 30 millones de pesos. Cuando yo cancelé la deuda de Banco de Occidente, pagué los 15 millones de pesos, mi deuda disminuyó, porque ya no es lo mismo que yo presté al inicio. Entonces, como yo pagué la mitad del préstamo, la deuda disminuyó, disminuye el pasivo y los pasivos disminuyen ¿dónde? En el debe. Entonces, 15 millones en el debe. Luego voy a hacer los movimientos. ¿Qué es los movimientos? Suma del debe. ¿Cuánto da el debe? 15 millones. Sumo el haber. ¿Cuánto me da el haber? 55 millones. Los saldos es la resta de los movimientos débito con el movimiento crédito. Es decir, tengo que restar 15 millones con 55 millones. Y voy a colocar el saldo en el lugar donde sea el mayor. En este caso, el mayor es 55 millones. Entonces lo voy a colocar en el haber. Y voy a restar 55 menos 15, 40 millones. Como está en el haber, es saldo crédito. Ahora vamos a patrimonio. Patrimonio son el capital y los aportes sociales que tiene la empresa. ¿Quiénes nos dan el aporte social? Es correcto, los socios. Ya usted sabe qué es un socio, lo vimos en la clase de sociedades. Entonces, el socio me aportó a mi dinero, ¿verdad? Un ejemplo de esto son los aportes de socios que realiza al inicio una empresa. Entonces, el socio me aportó un dinero. Eso aumenta mi patrimonio. ¿Por qué aumenta mi patrimonio? Porque aumenta el capital. ¿Ok? Entonces, patrimonio es de naturaleza crédito. Esto quiere decir que aumenta en el haber y disminuye en el debe. El código de patrimonio siempre va a ser 3. Un ejemplo. Una empresa tiene 2 socios. Estos socios aportaron de la siguiente manera. Socio 1, Mel Gibson, aportó 40 millones. La socia 2, Angelina Jolie, aportó 25 millones. Y el socio Mel Gibson decidió retirar la mitad de sus aportes. Aquí hay un error. Aquí hay un error, jóvenes, por favor lo corrigen en su libreta. Aquí es 3115 aportes de socio. Fue un error de transcripción. Por favor lo corrigen. ¿Ok? Bueno, aquí van a colocar 3115 aportes de socio. Esto no, eso está equivocado. Bueno, seguimos con la explicación. Entonces, si el socio me dio 40 millones de pesos, quiere decir que me aportó a mi capital y aumentó mi capital. Y si aumenta mi capital, pregunto, ¿el patrimonio aumenta o disminuye? Exacto, aumenta. Número 1, aumenta 40 millones de pesos en el haber, porque los patrimonios, que son número 3, aumentan en el haber. Luego, la socia Angelina Jolie aportó los 25 millones, más capital, más patrimonio y más patrimonio aumentan el haber y son 25 millones. Pero el socio Mel Gibson decidió retirar la mitad de sus aportes. Si ya retira, quiere decir que se resta mi capital y si resta mi capital, resta mi patrimonio. O sea, disminuye. ¿Y disminuye dónde? En el debe. 20 millones de pesos en el debe. Entonces, luego saco el movimiento. A ver, 65 millones, 40 más 25, en el debe 20 millones. Luego voy a hacer el saldo, que es la resta de los movimientos. 65 millones menos 20 millones me da 45 millones. ¿Cómo sé dónde colocarlo? Donde haya quedado el mayor movimiento. En este caso, en el haber, 45 millones en el haber y el saldo es crédito. Por esta vez, chicos, ha quedado todo completo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda la pueden colocar debajo de esta actividad o de este video. Bye, bye.